Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender el concepto de fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Por ejemplo, imaginemos que estos rectángulos pueden ser tartas, pizzas, como vosotros queráis. Tenemos este primer rectángulo que, si lo vemos, están partidos en dos trozos. Está partido en dos trozos. Vale, imaginemos que nosotros nos comemos un primer trozo. Si nosotros tenemos que escribir la fracción, nosotros en el numerador escribiríamos 1, porque nos hemos comido un trozo de una pizza o una tarta que está partida en dos trozos, un medio. Hasta aquí, fácil. ¿Cómo podemos sacar una fracción equivalente o qué significa una fracción equivalente? Vale, imaginemos que es la misma pizza la que tenemos a la izquierda y la que tenemos a la derecha. Ahora nos vamos a la de la derecha. Si esta pizza nosotros la cortamos de igual forma que está cortada la primera, y nosotros nos comemos un trozo, nosotros seguiríamos comiéndonos de esta pizza un medio, un trozo de dos. ¿Qué pasa si esta misma pizza, en vez de cortarlo en trozos tan grandes, decidimos cortarlo en trozos más pequeños? E imaginemos que son de igual forma. Si nos fijamos, ahora los números han cambiado. El numerador ya no sería un 1, porque con esta nueva partición nosotros estaremos comiéndonos dos trozos, y el denominador ya no sería 2, porque si nos fijamos, ahora la pizza o la tarta estaría partido en 4 trozos. Esto es lo que nosotros llamamos fracciones equivalentes. Son dos fracciones que si nosotros las partimos en trocitos más pequeños, en este caso lo que hemos hecho ha sido, en vez de partirlo en dos trozos, lo hemos partido en 4 trozos, por lo que en vez de comernos un trozo, ahora nos comemos dos. Aunque los números cambien, el valor de una fracción equivalente no va a variar. Es decir, por muy pequeño que nosotros cortemos los trozos de la pizza o de la tarta, el valor de la porción comida o cogida sigue siendo el mismo valor. Esto es lo que nosotros denominamos fracciones equivalentes. Vamos a aprender un poquito más sobre las fracciones equivalentes. Dentro de las fracciones equivalentes podemos trabajar diferentes conceptos. Hoy os voy a explicar estos 3 conceptos que tengo aquí escritos. Por una parte, ¿cómo podemos sacar fracciones equivalentes? Vamos para acá. Vale. Imaginemos que tenemos un tercio. Hemos cogido un trocito de una tarta que está partida en 3 trocitos. ¿Cómo podemos sacar una equivalente? Vale, las fracciones equivalentes se pueden sacar de 2 métodos. O bien por amplificación o bien por simplificación. Cuando nosotros ampliamos, lo que estamos haciendo es hacer esa fracción o esos números de la fracción más grandes. Cuando nosotros simplificamos, lo que hacemos es que esos números de la fracción se vuelven más pequeños. Operaciones para poder amplificar siempre será multiplicando. Y para poder simplificar siempre será dividiendo. Entonces, volvemos al principio. Tenemos un tercio. Vale. Y yo quiero sacar una fracción equivalente. Recordamos que fracciones equivalentes son fracciones que tienen el mismo valor, pero los números tanto del denominador como del denominador cambian. Entonces queremos sacar una fracción equivalente de un tercio y lo vamos a hacer por amplificación, es decir, los números los vamos a volver más grandes. Como os he comentado, una fracción por amplificación se realiza multiplicando, por lo que para poder amplificar esta fracción lo que haremos será multiplicar por el número que nosotros queramos, por 2, por 3, por 4, por 5, tienes infinitas opciones,
Pero sí que es importante que tanto arriba como abajo se multiplique por el mismo número. Tenemos que pensar que una fracción es un pack. Entonces, lo que nosotros le hagamos al número de arriba, se lo hacemos también al número de abajo. Entonces, si nosotros decidimos multiplicar, por ejemplo, por 2, el número de arriba, el número de abajo también tiene que ser por 2. Y tendríamos 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. Estas dos fracciones, aquí ya tenemos una fracción equivalente a un tercio, es decir, que significa lo mismo. Si nosotros nos pusiéramos a hacer el dibujo, así rápido, vamos a dibujar dos tartas iguales, o imaginemos que son iguales. La primera tarta la cortamos en 3 trozos y la segunda tarta la vamos a cortar en 6. Bueno, antes de cortarla en 6, vamos a dibujarla igual para que veamos las fracciones equivalentes, ¿vale? La ponemos así. Hemos dicho que de la primera tarta nosotros nos cogíamos un tercio, por tanto aquí también debería estar marcado un tercio. Si son fracciones equivalentes, el valor de la porción comida o cogida no debería cambiar. Entonces, en la primera fracción, un tercio. En la segunda fracción, ahora en vez de partirlo en 3 trozos, lo vamos a partir en 6. Y si vemos, efectivamente nos comemos 2 trozos de 6, es decir, fracciones equivalentes por amplificación. Como eso os he comentado, se puede multiplicar por cualquier número. Yo lo he multiplicado por 2, pero vamos, lo podemos multiplicar un tercio para sacar una equivalente, pues lo puedo multiplicar, por ejemplo, por 5, por 6, por 7, por 10, por 11, por lo que queráis. 5 por 1, 5... 3 por 5, 15. Esta también es una fracción equivalente a un tercio por amplificación. Lo mismo pasa por simplificación, lo que pasa que dividiendo. Entonces nosotros tendríamos un tercio y queremos sacar, bueno, esta es que no se puede simplificar más. Vamos a poner un número un poquito más grande. Por ejemplo, la que hemos puesto aquí, que era 2 sextos. Y queremos sacar una fracción por simplificación de 2 sextos, una fracción equivalente. A la hora de simplificar, como estamos dividiendo, sí que es un poquito más complejo porque tenemos que encontrar un número o una tabla, mejor dicho, en la que el 2 y el 6 estén. Entonces no es como la multiplicación, no siempre vamos a poder dividir por los números que nosotros queramos. Tenemos que buscar una tabla en la que los dos números coincidan. Por ejemplo, el 2 y el 6 son pares, así que están en la tabla del 2. Así que sí, seguro lo podemos dividir entre 2. Y funciona del mismo método. Si yo decido dividir el número de arriba por 2, el número de abajo también iría dividido por 2. Es decir, no puedo decir el número de arriba lo divido por 2, por ejemplo, y el de abajo por 3. Eso no sería una fracción equivalente. Y terminamos. 2 dividido entre 2, tengo 2 caramelos, los reparto entre 2 personas, 1. 6 dividido entre 2, tengo 6 caramelos y los reparto entre 2 personas. O si esto nos cuesta visualizarlo, tabla del 2 que nos dé 6, 3. Un tercio, como vemos, es la misma fracción que teníamos al principio. Esto es una fracción equivalente por simplificación. Vamos a poner otro ejemplo con un número diferente a estos que tenemos, como puede ser 10 partido a 15. Tenemos que buscar una tabla en la que salgan tanto el 10 como el 15. Podemos pensar en la tabla del 10, porque el 10 sale en la tabla del 10, pero el 15 no sale en la tabla del 10 porque no termina en 0. Así que debemos buscar otra tabla. Como tanto el 10 como el 5 acaban en 0, tanto el 10 como el 15, acaban en 0 o en 5, eso significa que nosotros podemos dividir entre 5. Porque tanto el 10 como el 15 están en la tabla del 5. Y 10 entre 5, tabla del 5 que me dé 10. Tabla del 5 que me dé 10, 2. Tabla del 5 que me dé 15, 3. Aquí tenemos otra fracción equivalente por simplificación a 10 quinceavos.
Este es el método para poder sacar fracciones equivalentes. Vale, nos vamos a cómo podemos comprobar si dos fracciones son equivalentes. En el ejercicio que os he explicado anteriormente, nosotros teníamos 1/3 y teníamos también 2/6. Y estas dos fracciones serán equivalentes porque las hemos sacado nosotros por el método de amplificación. Pero si no lo supiera, ¿cómo podemos comprobar si dos fracciones son equivalentes? El método más utilizado es el de la multiplicación de productos, o sea, cruzado. Si nosotros multiplicamos el denominador de un número por el numerador del siguiente y el numerador por el denominador del otro, debería darnos el mismo resultado si se trata de fracciones equivalentes. Vamos a comprobarlo. Nosotros sí que sabemos ya que estas fracciones son equivalentes porque las hemos sacado nosotros, pero vamos a comprobarlo. Cojo el numerador de la primera fracción, que es 1, y lo multiplico por el denominador de la segunda fracción, que es 6. 1 por 6, 6. Y ahora hago lo mismo con el denominador de la primera fracción, 3, y lo multiplico por el numerador de la segunda fracción, que es 2. Y 3 por 2, 6. Como nos da el mismo resultado, estas fracciones sí son equivalentes. Vamos a probar con otra pareja de fracciones, por ejemplo, 3/6 y 6/9. Vamos a realizar el método más conocido para comprobar fracciones equivalentes y multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. 3 por 9, 27. Y ahora hacemos lo mismo con los números que nos queda. Denominador de la primera fracción por numerador de la segunda fracción. 6 por 6, 36. Como estas fracciones, su multiplicación en cruz no nos da el mismo resultado, estas fracciones no son equivalentes. Y así es como nosotros podemos comprobar si una fracción es equivalente o no. Y por último, ¿cómo podemos hallar un número de una pareja de fracciones equivalentes? Os explico. Os pondrán a veces algunos ejercicios, volvemos a utilizar las fracciones con las que hemos trabajado, que era 1/3 y 2/6, son fracciones equivalentes, ya lo hemos comprobado. Y habrá ejercicios en los que a lo mejor a ti te borren uno de los componentes de la fracción y te dirán, dime el número que falta para que estos pares de fracciones sean equivalentes. ¿Cómo podemos hacer eso? Ahora es fácil porque las fracciones las hemos trabajado, luego pondremos un ejemplo un poquito más complicado, pero os voy a explicar el método. A ver, el primer método que se suele utilizar, y es el más conocido, es otra vez el de los productos cruzados. Es decir, nosotros sabemos, como os he explicado en este apartado, que las fracciones equivalentes, si nosotros las multiplicamos en cruz, deberían darnos el mismo resultado. Entonces, en este ejercicio ya nos están diciendo que se trata de fracciones equivalentes, pero que hay un número que ha desaparecido. Entonces tenemos que averiguar cuál es. Como nosotros ya sabemos que si las fracciones equivalentes las multiplicamos en cruz nos tienen que dar el mismo resultado, vamos a hacer la multiplicación de aquellos números que sí tengo. Por ejemplo, yo tengo el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción. Entonces, 3 por 2 es 6. Pues yo ya sé que 1 por este número que no sé me debería dar 6. Es decir, 1 por un número que todavía no lo sé me tiene que dar 6. Es muy sencillo en este caso. ¿Por qué número de la tabla del 1 te da 6? Pues 1 por 6. Y entonces averiguaríamos que ese número que nosotros no sabemos es un 6. Os pongo un ejemplo un poquito más complicado. Un poquito más complicado. Vamos a poner 10
quintos y 30 partido algo que no sabemos. Vamos a realizar el método que conocemos, que como son fracciones equivalentes, su multiplicación en cruz debería darnos el mismo resultado. Entonces, si yo multiplico 5 por 30, que es de momento la única multiplicación que puedo realizar, multiplico 5 por 3, 15 y el 0, 150. Vale, por tanto yo sé que 10 por ese número que no conozco me debe dar 150. Entiendo que pues habrá operaciones que todavía no tengáis la rapidez para poder calcularlas de cabeza. No os preocupéis. ¿Cómo podemos averiguar qué número de la tabla del 10 me da 50? Siempre haciendo la operación inversa, es decir, la operación inversa a la multiplicación es la división. Entonces, si yo divido 150 entre 10, aquí me debe dar qué número de la tabla del 10, si yo lo multiplico, me da 150. Como tengo un 0 y un 0, lo podemos tachar y realmente se nos quedaría 15 entre 1, que esto ya es más sencillo, pues 1 entre 1, 1, hasta 1, 0, bajo el 5, 5 entre 1, 5, hasta 5, 0, termino. 10 por 15 me da 150. Entonces yo ya sé que ese factor que me falta es un 15. Hasta aquí con lo que hemos aprendido. Hay otro método para nosotros sacar ese factor o ese número que no nos sale en las fracciones equivalentes. Este método solo sirve para aquellas personas que han dado álgebra. Entonces, si tú todavía no has dado el tema de álgebra, no utilices este método porque considero que te va a liar más que ayudar. Volvemos a poner una fracción equivalente, como puede ser 5 partido a 7 y... vamos a poner aquí un 35 y ahora el número que nos va a faltar es el de arriba. El proceso es el mismo. Para poder sacar fracciones equivalentes, yo sé que la multiplicación en cruz debe darme el mismo resultado. Es decir, que si yo multiplico este número que yo no sé, que le vamos a llamar X, por 7, me debe dar lo mismo, o sea, su resultado me debe dar lo mismo que si yo multiplico 5 por 35. Disculpe, vamos a poner esto. 5 por 35. Álgebra, donde tenemos una incógnita. Colocamos el igual y vamos resolviendo. X por 7 son 7x y 5 por 35 nos venimos aquí para las personas que no tengan o que les cueste un poquito calcular mentalmente. 5 por 5, 25, me llevo 2, 5 por 3, 15, 16, 17. 175. Vale, y ahora vamos a despejar la X. ¿Qué está haciendo este 7 multiplicando, o sea, al ladito de la X? Lo que está haciendo es multiplicarla. Por tanto, si yo quiero despejar la X y dejarla aquí sola, lo que tenemos que hacer es este 7 pasarlo detrás del igual haciendo la operación contraria. Yo detrás del igual ya tengo el 175. Y para pasar el 7 tiene que hacer la operación contraria. La operación contraria a una multiplicación siempre es una división. Y ahora realizamos la división. 175 entre 7. Debo coger dos cifras. Y 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. Hasta 17, 3. Bajo el 5. Tabla del 7 que te dé 35, pues 7 por 5, 35, hasta 35, 0. X es igual a 25. Ya tenemos el número que no sabíamos y nuestra incógnita. Hasta aquí el concepto de fracciones equivalentes.
Si tenéis alguna duda, no dudéis en comentarme y vuelvo a subir otro vídeo explicativo aclarando todas vuestras dudas. Espero que os haya ayudado y que lo hayáis entendido. Un beso y nos vemos pronto.